Ok, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien, ¿no? En donde se encuentren, principalmente en sus casitas, pues que Dios los guarde, los bendiga y pues que los empuje a poder seguir avanzando y a poder seguir con este enfrentamiento que tienen, ¿no? Para poder ingresar a escuela. Bueno, antes que cualquier otra cosa, ¿no? Antes que cualquier otra cosa, quiero de manera general felicitarlos, ¿no? He podido conversar con compañeros y he visto de que este curso se mantiene peleando, que eso es muy importante, ¿no? Este curso no abandona, ¿no? De, sigue buscando la manera de poder llegar, ¿no? Cumplir ese objetivo. Adicional, sus calificaciones, principalmente en la lección general, van bastante bien, ¿no? Entonces, ustedes se podría decir, se están conservando, están continuando, están peleándola, ¿no? Y al mismo tiempo se ve en sus calificaciones, ¿no? Tanto en la lección general, principalmente, en su mayoría, ¿no? En su mayoría, fue bastante representativo, ¿no? De todos modos, si usted es del pequeño grupo, o del grupo, mejor dicho, o salió mal o bajo, ¿no? Menos de 30, menos de 40, ¿no? Si usted es de ese grupo, no se preocupe, recuerde que tendrá al final o la posibilidad de mejorar esa calificación, ¿no? Los 25 puntos de la lección general y los 50 puntos del examen final se los puede mejorar, ¿no? O sea, uno puede llegar y hacer el examen final y si es mejor la nota que se obtiene, puede reemplazar esos 75% finales, puede reemplazar repito, a estos 75% que sería la lección general y el examen final. No es el objetivo, pero por supuesto que es mejor competir con una nota que con una nota baja, mejor con una nota superior, ¿no? Ya. Eh, del mismo modo, quiero que sepan de que he estado de acuerdo y hemos conversado y organizado, ¿no? Para que usted lo sepa, se lo voy a decir, ¿no? De que todos los talleres formativos, ¿no? Que vale 4% de 100, no es poca nota, ¿no? Es 4% de 100, a los estudiantes que han estado activos y trabajando de manera correcta, en los talleres formativos, los estudiantes que han participado de manera correcta van a tener automáticamente el 100% en ese rubro, ¿no? Solo cito para que usted lo vaya entendiendo, ¿no? Usted lo vaya entendiendo y lo sepa, ¿no? Entonces, los estudiantes, por ejemplo, que han participado, por lo menos en mi curso, ¿no? Y yo he podido entrar a sus reuniones, lo he visto que están participando, ¿no? Que están trabajando en equipo, a veces no lo terminan de completar, no hacen el 100% ni correctamente el ejercicio. Pese a eso, yo les voy a entregar ese 100% de la nota del rubro, repito, de los talleres formativos. Pero por favor, ¿no? Con lo que le acabo de decir, no es que de aquí en adelante cada clase que tengamos talleres formativos, usted lo va a abandonar o no le va a parar la bola o la intención o la emoción o la euforia que usted tiene que darle, ¿no? Que sea lo contrario, que sea parte de algo que lo inspire, ¿no? A que ya tengo la calificación, si trabajo bien entonces, y busco, obviamente, con ese trabajo correcto, que es conversar con mis compañeros, ir resolviendo estos problemas, ¿no? Que se van poniendo. Entonces busco aprender, ¿no? Eso yo quiero que usted se enfoque, ¿no? En los talleres formativos, por lo menos, que voy, repito, a entregar una calificación completa, vamos a decir así, solamente por el hecho de que usted trabaje bien, que usted esté presente, que usted aporte o aprenda, ¿no? Porque ese es el objetivo. No me voy a hacer mucho lío, ¿no? Como sea, se lo propuso, yo considero de que sí está bien, más que nada para mi curso, el curso que estamos trabajando ahora, está bien, ¿no? Eso que sea, repito, también una especie de catapulta para lo que nos quede el segundo parcial, ¿no? Sigamos metiéndole esa garra necesaria para completar con éxito este curso, ¿no? Espero que estén de acuerdo con las que le acabo de decir. Eh, entonces, en el chat ya nuevamente les dejo el link de la asistencia del día de hoy y vamos a comenzar o vamos a tomar nuestro curso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar ahora o el día de hoy? Perdón, un segundo, me acordé de algo. ¿Qué es lo que... Ahí estamos mejor. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar el día de hoy? ¿No? Vamos a empezar con un nuevo capítulo. Este nuevo capítulo se lo conoce como cinemática en dos dimensiones. Es básicamente lo que aprendimos en cinemática, solo que
sumándole algo más, ¿no? Estudiando algunas situaciones adicionales. Pero repito, es básicamente lo que ya hemos estudiado en el capítulo 3. Si a usted le está yendo, le fue bien en el capítulo 3, déjeme decirle que este capítulo no se le va a hacer complicado. Tome mucha atención a las consideraciones que yo de primera mano les voy a citar, ¿no? Tomen mucha observación, vean, les recomiendo que vean la estrategia de cómo se resuelve uno que otro ejercicio, al final de cada uno de estos ejercicios para que haya un mejor entendimiento. Yo voy a entregar, voy a ir mostrando, ¿no? Ir mostrando puntos adicionales, o sea, formas adicionales para resolución, eso puede ayudar, ¿no? Entonces, repito, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahora en este capítulo? Es básicamente la misma cinemática, pero aplicado a diferentes situaciones, ¿no? Entonces, la situación de hoy, porque cada uno de estos días vamos a ir resolviendo situaciones, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación de hoy? La situación de hoy es de los movimientos en proyectiles, o los tiros de proyectiles, ¿no? Los movimientos parabólicos también se lo conocen, ¿no? Y esto no es nada complejo, pero tiene unas consideraciones importantes. Como todo, lo más importante es poder en su momento practicar. A ver, permítanme ver. Entonces, ¿qué tipo de movimientos vamos a tener? Movimientos más o menos como estos, ¿no? Movimientos en el cual una bala, una partícula, una piedra, una persona, ¿no? Un objeto va a ser lanzado desde un lugar, ¿no? Con una cierta velocidad. Entonces, ¿qué está aconteciendo? Por lo general, vamos a tener un objeto lanzado con una cierta velocidad inicial y va a llegar a cualquier altura, ¿no? Puede ser una altura más alta, una altura más baja, pero el movimiento que se va a ir realizando va a ser un movimiento como un arco, ¿no? Como que si fuese una función menos x cuadrado, algunos dicen, ¿no? O sea, puede ser que llegue hasta aquí o puede ser que se esté cayendo y llegue un poco más bajo, ¿no? Entonces, antes de analizar cada uno de estos casos, quiero que veamos lo más importante, o por así decirlo, lo más representativo de estos movimientos. ¿Qué es lo más importante de estos movimientos? ¿No? Mejor dicho, ¿qué es lo que fue interesante al estudiar estos movimientos? Cuando se iban estudiando estos movimientos, alguien analizó fuertemente esta velocidad, la velocidad con la que este cuerpo iba moviéndose, ¿no es cierto? Iba moviéndose a través, ¿no es cierto? A través de toda su trayectoria, ¿no? Esa velocidad se la analizó, ¿no? Entonces, ¿qué se encontró? ¿Qué fue lo importante que se encontró? ¿No? Lo que se encontró de manera muy importante fue de que estas velocidades dentro de las trayectorias, como ustedes saben, ¿no? Todo vector, como la velocidad que esté inclinado, por lo general a nosotros no nos gusta. Entonces él dijo, vamos a ver qué pasa si yo comienzo a descomponer, ¿no es cierto?, estas velocidades, ¿no? Aquí una velocidad en X y acá sería una velocidad en Y, ¿no? Una velocidad inicial en Y. Entonces, ¿qué sucede si yo comienzo a descomponerla? Y alguien dijo, bueno, por ejemplo, aquí yo voy a tener, ¿no es cierto?, esta velocidad en X y voy a tener aquí esta velocidad en Y. Del mismo modo, en el punto más alto se dieron cuenta, por ejemplo, de que solo estaba existiendo esta velocidad en X y que por cosas de la vida, la velocidad aquí en Y, ¿no?, daba igual a cero porque no se veía. Y luego de que iba comenzando a disminuir, llegando a una velocidad en Y0, esa velocidad en Y comenzaba a cambiar, pero ahora hacia abajo, quizás de manera negativa, ¿no?, porque está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, eso hicieron, ¿no? Comenzaron, repito, a revisar qué iba sucediendo con estas velocidades, tanto en X como en Y, ¿no? Y tal y cual, como usted puede ver, ¿no? Como usted puede ver, en X pasó un efecto muy interesante. El efecto interesante era que independientemente en dónde estaba en X, esa velocidad en X de este tiro o de este movimiento parabólico, en todo momento teníamos esa misma velocidad en X, ¿no? En todo momento teníamos la misma velocidad en X al inicio, al fin, ¿no? En todo momento teníamos esa velocidad en X. Y de manera interesante también, ¿no?, muy novedoso, se daban cuenta de que en cambio en Y, ¿qué pasaba en Y? La velocidad con la que iniciaba en Y
iba de a poco, ¿no es cierto? Iba, lamentablemente de a poco, ¿no? Pero iba de alguna u otra forma disminuyendo, ¿no? En cambio, en Y se dieron cuenta que la velocidad iba disminuyendo a tal punto, quizás el punto más alto de toda la trayectoria, se dan cuenta que esa velocidad en Y se transforma en cero. Y luego, ¿no es cierto?, de manera paralela, esa velocidad en cambio iba aumentando, pero iba aumentando hacia abajo, ¿no? Una velocidad que iba aumentando hacia abajo. Entonces dijeron, este tiro o este movimiento de proyectiles o tiro parabólico tiene una similitud o una composición o es compuesto por dos diferentes movimientos. En X, cuando la velocidad no cambia, podríamos decir que estamos trabajando con el movimiento rectilíneo uniforme en X. Y en Y, en cambio, cuando sube y cuando baja, lo único que yo noto es que parece como que si fuese caída libre de los cuerpos, ¿no? Pareciese que fuese el movimiento caída libre de los cuerpos. Pero en X se veía el movimiento rectilíneo uniforme. Y así se lo definió, ¿no? Esta es la estrategia principal. Lo que acabo de hacer es mostrarle de dónde sale la estrategia principal para resolver todos estos ejemplos, ¿no? Es la estrategia madre. ¿Cuál es la estrategia madre? Cada vez que yo tenga un movimiento de proyectiles, yo voy a intentar analizar o despedazar a ese movimiento curvo, ¿no es cierto?, a este movimiento en línea curva, yo voy a intentar despedazarlo en dos movimientos. Voy a analizar en X un movimiento y en Y voy a analizar otro tipo de movimiento. Voy, de manera general, ¿no es cierto?, voy a utilizar movimiento rectilíneo uniforme, horizontal, y de manera vertical voy a utilizar, repito, caída libre de los cuerpos. Ahora, hay una clave que es muy importante. Hasta aquí yo creo que cualquiera de nuestros profesores o ustedes mismos lo pueden saber. Pero hay una clave con la que nos va a permitir, o la clave que nos va a poder permitir resolver bien estos ejercicios, ¿no? Que me va a permitir vamos a decir así, perdón un ratito, nos va a permitir bien poder resolver estos ejemplos, ¿no? Todos estos ejemplos. ¿Cuál es la clave? Y lo voy a poner aquí grande, porque yo quiero que usted note que esa es la clave. ¿Dónde estamos? Por acá. Esta es la clave. La clave es el tiempo. Esta es la clave, ¿no? Yo a veces suele ser esto difícil de entender, así que voy a intentar ser lo más explícito del mundo, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo movimientos compuestos, ¿no?, que me forma este tiro de proyectiles, ¿no?, dos tipos de movimientos ya estudiados, me crea este nuevo movimiento, que es un movimiento de dos dimensiones, ¿ya? Pero yo tengo que saber, o sea, imaginemos, ¿no?, lo que estamos haciendo, estamos particionando en X y en Y, ¿no?, dos movimientos de uno solo lo estamos particionando en dos. Pero yo tengo que entender que si yo mirara solamente el movimiento en X, ¿no?, como ya lo conversamos desde el primer momento que hablamos cinemática, yo me voy a demorar, si yo solo miro el movimiento en X, yo me voy a demorar en ir desde este lugar hasta este lugar, me voy a demorar, ¿qué cosa? Un tiempo T, ¿sí o no? Un tiempo T, 5 segundos, 20 segundos, y me voy a demorar un tiempo T si yo exclusivamente me movería en línea recta, ¿no? Si yo exclusivamente me movería para arriba y luego bajaría y llegaría hasta abajo, ¿cierto?, yo tengo que entender que si yo lo hago por separado, el mismo tiempo T que me demore yo moviéndome horizontalmente es exactamente el mismo tiempo T que me demoraría si es que yo, por si acaso, solo subiría y bajara. Y es exactamente el mismo tiempo T que me voy a demorar si yo me muevo por esta línea curvilínea hasta llegar al punto donde yo estoy estudiando. Es también, repito, ese mismo tiempo T. Por esa razón yo les estaba escribiendo, ¿qué les había dicho? De que el tiempo T es la clave para unir, en este caso, estos dos movimientos aislados con el movimiento parabólico y también entre esos dos movimientos aislados, ¿no? O sea, que si un ejemplo, un ejercicio cualquiera me da información, ¿no?,
que me permite calcular el tiempo, por ejemplo, de subida y bajada. Con esa información, yo metiéndola o usándola en el movimiento, en este caso como que si fuese completamente horizontal, yo automáticamente tendría, ¿no es cierto? O podría usar ese tiempo, ¿no? Porque es el tiempo, repito, que es igual de subida y de bajada, repito, subida y bajada, no solo subida, solo bajada, ¿no? Subida y bajada, ¿no es cierto? Es exactamente el tiempo que me movería si me movería en este caso de manera exclusivamente horizontal, ¿no? Listo, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, tigres? ¿Me cuentan? Por favor, un segundo, tengo que matar algo aquí. ¿Alguna situación? ¿Me preguntan, por favor? Ok. Oh, casi cierro el... Ok, entonces continuemos. Con esto en mente, bueno, aquí también le pongo algo no hecho por mí, ¿no? En este caso un diagrama. También es bueno medio citar, ¿no? Que el tiempo que yo me demore en subir y bajar, ¿no es cierto? Ya lo habíamos dicho que era el tiempo que yo me demore en llegar o tener hasta ese alcance, porque por cierto, ¿no? El delta X de manera horizontal, la longitud que yo avance también se la suele conocer como alcance, es otro nombre para decirlo, y era lo que iba a decirle acá, ¿no? El tiempo que yo me demore en subir y bajar, que también es el tiempo que yo me demore en ir exclusivamente en línea recta, también se lo suele conocer como el tiempo de vuelo de todo este periodo, ¿no? El tiempo de vuelo también es el tiempo desde que se comienza a alzar, ¿no? También se lo puede conocer de esa manera, ¿no? Como tiempo de vuelo. Ok, entonces, con eso en mente vamos a resolver este ejemplo. Este ejemplo es muy básico, yo simplemente quiero que la gente termine de comprender lo que acabo de introducir, ¿no? Y el siguiente ejemplo sí es uno para grande, ¿no? Es el ejemplo con el que vamos a terminar de comprender cualquier situación, ¿no? Entonces, vamos viendo. ¿Qué dice? Se lanza una partícula, ¿no? Con una inclinación teta, esta teta que está aquí, ¿no? Un cuerpo, una partícula, una pelota, una roca, ¿no? Una inclinación teta con horizontal, ¿no? ¿Qué dice? Si el movimiento se realiza sobre un plano horizontal, o sea, ¿qué quiere decir? Que comienza en una altura y termina en esta altura. Este es el caso más básico que puede suceder, ¿no? Un cuerpo que comienza a esa altura y termina a la misma altura, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, por cierto? Quiere decir que el delta Y, ¿cuánto es? Que comienza en una altura y termina en esa altura. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es el delta Y? No, Pero, no, Alan. Escúchame bien la pregunta. No es cero. Así es, ¿no? El delta Y sería cero. ¿Por qué? Porque comienza aquí, yo puedo decir que esta es la altura inicial y aquí termina a la misma altura, quiere decir que este es el Y final. Entonces, el delta Y, ¿qué era? Perdón, el delta Y, ¿qué era? Era Y final, ¿no es cierto?, menos Y inicial. Y como están en la misma altura, simplemente se eliminan, ¿no? Y final menos Y inicial, como son iguales, se eliminan un delta Y igual a 0 metros, ¿no? Muy bien, Ronald. Gracias, Tigre, ¿no? Ok, eso es como una información recatable ahí, ¿no? Ok, si el movimiento se realiza sobre un plano horizontal y la partícula tarda 2 segundos, ¿eso qué quiere decir? Nos dan el tiempo desde que salió que hasta que cayó, ¿no? Algunos pueden decir que nos están dando el tiempo de vuelo y nos están dando ¿de cuánto? De 2 segundos, ¿no? En llegar al suelo, ¿no? Habiendo recorrido 10 metros. Los 10 metros, creo que quizás me escuchaste mal, por eso te dije que escuches bien. Estos 10 metros sería el alcance o el recorrido, ¿no? O el desplazamiento horizontal, ¿no? Estos serían esos 10 metros, ¿no? ¿Qué pregunta? Calcule la rapidez inicial con que se lanzó la partícula, ¿no? Calcule la velocidad inicial, ¿no? Nos piden rapidez, bueno, en este caso rapidez dicen, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? De que es una velocidad en sentido positivo, ¿no? Entonces, en este caso, vemos claramente esa velocidad inicial aquí y la vemos inclinadita. Esa es la que nos están pidiendo, ¿no? Esa es la que nos están pidiendo. Entonces, les voy a dar la clave, ¿no? ¿Cuál es la clave? Tomen atención, repito, que sean estos dos ejemplos que vamos a hacer
los quiero hacer de la manera más clara posible para que usted, si algún momento tuvo problemas en resolver este ejercicio, no tenga nunca más problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es sencilla. Usted siempre trabaja con dos ejes. Siempre va a ser un análisis y una resolución en X y un análisis y resolución en Y. ¿Dónde empezar? Yo aconsejo empezar siempre en X. ¿Por qué yo aconsejo empezar siempre en X? Primero, porque es más fácil, ¿no? Porque como vimos, en X que teníamos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, como es más fácil, sería la segunda razón, porque nomás tengo una única ecuación. Se me hace mucho más sencillo para mí tener solo una ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería? Delta X, ¿cómo es la ecuación? Es delta X igual a la velocidad en X por tiempo, ¿no? Ahí está. Esa es la única ecuación que yo trabajo en X y comienzo a resolver, a ver qué información obtengo. Por ejemplo, ¿qué información hoy tengo? Tengo de mi resolución, tengo ¿qué cosa? Que el delta X es 10 metros. ¿Tengo la velocidad? No, no la tengo. O sea, esta sería la velocidad en X, que recuerden, ¿no? Solo lo voy a volver a poner porque esto es importante. En todo el trayecto tenemos ¿qué cosa? En todito el trayecto, ¿qué tenemos? La misma velocidad en X, por lo cual ustedes nunca van a ver velocidad inicial en X o velocidad final en X, eso no se va a ver. Siempre va a ser la misma, ¿no? Entonces, tengo esa velocidad en X igual, a ver, delta X igual a la velocidad que no la conozco por el tiempo. ¿Cuánto sería el tiempo? A ver, tigres. ¿Cuánto es el tiempo en X? 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos. Usemos el micrófono. Muy bien, ¿no? No es nada del otro mundo y es lo que acabé de enseñar. El tiempo que se demora en ir en esta línea curva o en el movimiento parabólico es el mismo tiempo que me demoraré si yo tomo o analizo solo en Y o analizo solo en X. En este caso, aunque estemos analizando en Y, los 2 segundos son los mismos 2 segundos. Por lo cual, automáticamente yo puedo decir que la velocidad en X es de 5 metros sobre segundo. ¿Sí lo vieron? Esta sería la velocidad en X. Esa no me preguntan. Calcule la rapidez inicial. Miren, que si yo me enfoco bien y yo analizo más grande, esto es lo que me piden, esa velocidad inicial. ¿Qué yo acabé de encontrar? Acabé de encontrar esta velocidad en X. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes lo notan realmente, mi pregunta es la velocidad en X, ¿sí o no? Entonces yo para poder, por ejemplo, encontrar esa velocidad en X, yo puedo tener o puedo resolverlo de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, para encontrar esta velocidad en X, que es la que me están pidiendo, ¿no? Esta velocidad en X que me están pidiendo, yo podría decir una vía. Por ejemplo, yo podría decir que la velocidad en X, esta que está acá abajo, que es igual a la velocidad inicial original, ¿sí o no? A la velocidad original, al vector original, que es velocidad inicial, multiplicado para el coseno de ese ángulo teta, este ángulo que está aquí, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, puedo despejar esta velocidad en Y encontrarlo. Más, yo acabo de encontrar velocidad en X. Me faltaría encontrar este ángulo teta y listo. Otra forma de yo poder encontrar esa velocidad inicial, ¿cuál sería? Por ejemplo, yo podría utilizar teorema de Pitágoras. Si yo tuviese aquí una velocidad en Y, ¿no? Por ejemplo, en un instante cualquiera, vamos a decir que estamos hablando en el inicio de todo, ¿no? Yo tuviese aquí una velocidad inicial en Y, por ejemplo, yo podría utilizar el teorema de Pitágoras y decir que la velocidad de la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial en X, perdón, la velocidad en X al cuadrado, más la velocidad inicial en Y elevado al cuadrado, ¿no? Esta otra también sería una forma de yo poder encontrar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Mi velocidad inicial. Ya teniendo la velocidad en X y yo noto que arriba me faltaba el teta, acá me faltaría la velocidad inicial en Y. Por lo cual, como me falta información para yo poder encontrar mi respuesta, que en este caso sería una velocidad inicial, la de aquí, ¿no? Para yo encontrar, como me falta todavía información, entonces ¿yo qué hago? Ya analicé en X, voy a analizar en Y, ¿no? Entonces, en Y, ¿qué sucede? Aquí empieza algo, sube y luego otra vez baja y baja al mismo lugar.
¿no? Baja al mismo lugar. Este sería el Y inicial, este sería el Y final. Justo lo conversamos, esto involucra que el delta Y, ¿cuánto es? 0 metros, ¿no? Eso involucra que ese delta Y es 0. Entonces, como es un movimiento que sube y baja, estamos claros que es básicamente caída libre de los cuerpos, ¿no? Entonces, si yo ya conozco que me falta el ángulo teta o que me falta la velocidad inicial en Y, ¿sí o no? Entonces, ¿sí o no que yo puedo de alguna manera intentar encontrar esos valores y así poder resolver ya mi ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si intentamos encontrar esa velocidad inicial en Y? Miren, ¿qué tal si utilizamos esta segunda ecuación? Delta Y es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Algo que no hemos hecho, pero nunca deja de ser cierto. Es más, se me fue por alto a mí, ¿no? ¿Qué cosa es? No nos podemos olvidar de nuestro famoso sistema de referencia, ¿no? Sistema de referencia aquí en X y acá en Y, que yo siempre pongo que para derecha y arriba es positivo, ¿no? Entonces, eso como se me estaba yendo, ¿no? Pero hay que ponerlo. Entonces, con esta información, con esta ecuación, ¿yo qué puedo decir? Bueno, ya me di cuenta que como inicia y termina en el mismo lugar, el delta Y es igual a 0. La velocidad inicial, en este caso estamos hablando de la velocidad en Y, ¿no? Una velocidad inicial en Y. Entonces esta velocidad inicial es la velocidad inicial en Y, ¿no? Este tiempo es el tiempo de subir y bajar, porque notemos que estamos comenzando aquí y terminamos en el mismo lugar. En este caso ya nos lo dan, que es el famoso tiempo de vuelo de 2 segundos, más un medio de la gravedad, que como la gravedad para abajo ponemos menos 10. ¿Se acuerdan? Y luego multiplicado por un t cuadrado, que en este caso serían los 2 segundos que también se demoraron en subir y bajar, ¿no? Con eso, por ejemplo, aquí ya podemos encontrar nuestra velocidad inicial, ¿no? Estamos analizando lo que está sucediendo justo al inicio. Si nosotros resolvemos, a ver, aquí yo puedo sacar mitad 1, mitad 5, ¿no? Y todo esto lo paso al otro lado, ¿cómo me quedaría? 2 veces velocidad inicial de Y va a ser igual, ¿no es cierto? Pasa con positivo, quedas 4 por 5 se da 20, ¿no? Entonces la velocidad inicial en Y, en este caso es 10, ¿no? En este caso es 10. Solo despejé, ¿no? Y no hice nada de física. Solo despejé, ¿no? Hasta aquí, hasta esta línea hubo física, ¿no? Hasta esa línea, ¿no? De ahí ya para abajo ya es matemática. Solo despejé, solo que despejé un poco rápido, nada más. Entonces, en este caso ya despejado me queda 10 metros sobre segundo, ¿no? Una velocidad que va para arriba, por eso es que es positivo, ¿no? Entonces sí, ¿no? Es efectivamente lo que yo necesito, encontrar la velocidad en Y. Entonces, ya teniendo esta velocidad en Y, yo automáticamente me doy por servido, ¿no? Yo digo, ¿no es cierto? Mi análisis que ya había hecho me va a permitir, ¿cuál de las dos? En este caso, me facilitó utilizar yo digo, la velocidad inicial elevado al cuadrado es igual a la velocidad en X, que es 5 elevado al cuadrado, más la velocidad en Y, que es 10 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto me tiene que quedar? Saco raíz de un lado, saco raíz del otro, se elimina. La velocidad inicial es igual a ¿cuánto? En este caso voy a utilizar mi calculadora, perdón, un segundo. Mi hija me había cogido mi calculadora. En este caso me quedaría 5 al cuadrado, ¿no? Más 10 al cuadrado. En este caso saco raíz cuadrada y me queda aproximadamente 11,18, ¿no? Una velocidad inicial de 11,18 metros sobre segundo, ¿no? Ahí está. Esta sería mi respuesta. Es un ejercicio muy básico, pero yo ya acabo de ir explicando, ¿no es cierto?, las consideraciones de manera general. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver un ejercicio un poco más fuerte, más completo, pero vamos a tener las mismas consideraciones. Entonces, les pregunto, sean transparentes, ¿no? Porque esto hay que tenerlo bien en claro. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo para preguntarme, para conversar o para analizar, por favor? Hay que hacerlo ahora, ¿no? ¿Algún comentario? No, profe.
profe, a mí no me quedó algo claro y fue cuando sacó la velocidad inicial en Y, porque dio 20 positivo. No me quedó clara esa parte. ¿Por qué quedó 20 positivo? Bueno, aquí está, mira, ve, esto es -10, ¿no? Entonces, al sacar, vamos a ver, vamos a verlo. Gracias, Noemi. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Tengo 1/2 menos 10 y esto multiplicado por 2 al cuadrado, ¿no? Entonces yo simplemente simplifiqué, ¿no? Mitad 1, mitad de 10, 5, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Ese 5 lo multiplico para el 4, que me tiene que quedar aquí, ¿no? 2 al cuadrado es 4. 5 por 4 es 20, pero debería ser negativo, tú me dices, y eso es cierto, ¿no? Entonces, ese menos 20, imagínate que yo lo paso al otro lado. Se tiene que hacer, de menos 20 tiene que hacerse más 20, ¿no? Entonces yo tendría, una línea que yo me adelanté, ¿no? Yo tendría aquí yo, al moverlo al otro lado, ese menos 20, al moverlo al otro lado me quedaría 20 igual a ¿cuánto? A 2 veces velocidad inicial en Y. Y como ustedes se recordarán, cuando ustedes resuelven ecuaciones y usted pasa todo en un lado y todo al otro lado, o sea, todo y todo, no cambia ningún signo, ¿no? Entonces, moví todo para el lado izquierdo y este 20 lo moví para el lado derecho, que es todo lo que había antes en el lado izquierdo, lo muevo al derecho. Moví todo y todo, ya me quedó el 20 positivo, ¿no? Entonces, y el 2 también acá positivo. Entonces, para de dividir y ya me quedó el 10 positivo. ¿Lo viste, Amy? Sí, sí, y ahorita sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Amy, ¿no? Señal de que alguien está atento. Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor, muchachos? ¿Alguna otra situación, algún comentario? Quiero recapitular algo que yo estoy seguro que puede generar alguna confusión o alguna molestia. Lo voy a citar nuevamente, ¿no? ¿Qué quiero citar? Es importante que usted siempre haga un análisis de las cosas que pasan en X y un análisis de lo que pasa en Y. Adicional a eso, cuando me piden lo que es velocidad, yo podría analizar algo al principio, que es justo lo que hice aquí, o podría analizarlo al final, ¿no? Que es algo muy similar a esto, ¿no? Un análisis de velocidades. Ya que cuando me piden rapidez inicial o rapidez final, repito, recuerden, yo tengo velocidades en X y velocidades en Y, ¿no? Entonces, son velocidades o cantidades vectoriales. Entonces, hay que encontrar, por ejemplo, una velocidad inclinada llamada velocidad final o una velocidad inclinada llamada velocidad inicial, que es lo que acabamos justo de hacer. Entonces, son consideraciones adicionales que usualmente tienen de los ejercicios. Pero esa es la estructura de todo ejemplo. O sea, analizar en X, analizar en Y. Y solo unos cuantos vamos a tener que analizar sus velocidades iniciales o finales. Oh, gracias, Tigre. Gracias. Muchas gracias, Tigre. No la estaba grabando, pero es mejor tarde que nunca, ¿no? Es mejor tarde que nunca, así que muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Si no tenemos más, vamos haciendo un segundo ejemplo, ¿no? Con este ejemplo, ¿no? Ya deberíamos, y eso es lo que yo espero, con el ejemplo que vamos a hacer ahora, ya deberíamos coger ya, o terminar de coger como dicen, calle, ¿no? Coger calle, ya, básicamente, ya. Coger calle y tener mayor fortaleza para resolver. Repito, lo que vamos a hacer ahora es básicamente, ¿no? Lo que, bueno, después de esto ya podríamos prácticamente resolver cualquier tipo de ejemplo, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿qué sucede? Dice, un globo aerostático sube verticalmente hacia arriba con una rapidez de 5 metros sobre segundo. Recuerdo que en clase hicimos uno en el día de la recapitulación. Hicimos uno parecido, pero solamente que subía, ¿no? Cuando se encuentra a 100 metros de altura con respecto al suelo, una persona que se encuentra dentro de él lanza, o sea, le da una velocidad, ¿no? Pero le lanza horizontalmente nada más, dice, ¿no? Un cuerpo a una velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿no? Lo lanza. Hay otros ejercicios parecidos a esto, ¿no? Hay ejercicios, por ejemplo, un avión, ¿no es cierto?, que lleva tal carga y deja caer, ¿no es cierto?, yendo el avión a tal velocidad, deja caer tanto, ¿no? Deja caer una bolsa
o tira un proyectil y le quiere pegar a un auto, ¿no? Repito, el ejercicio que vamos a hacer ahora nos va a permitir tener las capacidades para poder visualizar casi cualquier ejercicio, ¿no? Hasta incluso los que se ven más difíciles, entre comillas. Entonces, tomémosle mucha atención. Dice, un globo aerostático viaja, ¿no es cierto?, hacia arriba verticalmente. Luego, cuando está justo a 100 metros, una persona lanza un objeto completamente hacia la derecha, ¿no? Ok, entonces preguntan, la letra A, vamos comenzando a hacer la letra A. Dibuje la trayectoria del cuerpo desde el punto de lanzamiento hasta llegar al suelo para un observador ubicado en el suelo, ¿no? Es como ver visto en tierra. Bueno, no importa mucho ese observador ahorita. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? Entonces, imaginemos que estamos justo aquí, a los 100 metros medidos desde el suelo, ¿no? A los 100 metros. Estamos justo aquí. ¿Qué pasa en ese instante? Recuerden, ya lo habíamos conversado previamente y lo voy a volver a decir. Aunque en Y, ¿no es cierto? A ver, lo primero que pasa que es, en ese momento lanzan un objeto horizontalmente, ¿no? Entonces, horizontalmente, ese objeto en ese instante de 100 metros, en esa altura de 100 metros, va a tener una velocidad en X. En este caso, una velocidad en X de 10 metros sobre segundo, ¿no? Pero, ¿no es cierto? Aunque la pelota en sí no se la lanzó ni para arriba ni para abajo, ni tampoco se la envió con un ángulo como tal, ¿no? Aunque la pelota en sí solo tenga una velocidad en X, pero al ver o al estar dentro de un objeto que ya se movía, puede ser un avión, puede ser un globo aerostático, ¿no es cierto? Automáticamente el cuerpo que fue lanzado solo horizontalmente también adopta, en este caso, la velocidad en Y, esta sí podemos llamarla inicial, de 5 metros sobre segundo. ¿Sí, no? ¿Por qué lo adopta? Lo repito, aunque la persona no lo envió con un ángulo de inclinación, ni le dio ninguna componente de velocidad en Y, aunque solo le había dado en X, esa partícula, ese cuerpo que es lanzado, repito, al haber estado dentro de un carro, de un avión, en este caso de un globo aerostático, adopta la velocidad de esa influencia externa que tenía, ¿no? En este caso, la del globo aerostático. Entonces, la partícula, cuando inicia todo, va a tener la velocidad proporcionada por la persona y la velocidad proporcionada por el globo aerostático. En otras palabras, va a tener una velocidad inicial, yo diría más o menos así, ¿no? Si esa es la velocidad inicial, ¿cómo más o menos? Aquí me dice la primera parte, ¿no? Dibuje la trayectoria. Por lo cual la trayectoria más o menos hará algo como esto, ¿no? Algo como esto, hasta obviamente llegar al suelo, ¿no? Entonces, si esa partícula en sí tiene, repito, si esa partícula en sí tiene velocidades en X y en Y, o sea, tiene una velocidad inicial más o menos de este modo, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, ¿no es cierto?, que nuestro cuerpo va a presentar esta trayectoria, una trayectoria parabólica que desde donde parte, ¿no es cierto?, va a tener, ¿no es cierto?, una altura de elevación y luego va a caer hasta profundidades de 100 metros, ¿no? Porque esa se soltó justo en 100 metros. Así sería la trayectoria. Entonces, para ir bien y despacio y en terreno firme, pregunto, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? Por favor, me la dice si fuera tan amable. ¿Alguna novedad? ¿Alguna situación, Tigres? No, muy bien, muy bien. Ok, segundo. Segundo, por favor. Ok,
Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a terminar de resolver el ejercicio, obviamente. Entonces, ya vimos cuál va a ser la trayectoria y con eso nos damos idea de qué es lo que tenemos que resolver, ¿no? Y en este caso nos piden dos cosas. Determine el tiempo de vuelo, dice literal B, y también dice literal C, determine el desplazamiento horizontal. O sea, en otras palabras, ¿qué nos están pidiendo, no? El tiempo en que se demora ir desde que sale hasta que toca el piso, ¿no? Eso se lo conoce como el tiempo de vuelo. Y al mismo tiempo nos están pidiendo, perdón, al mismo tiempo nos están pidiendo, ¿no? El desplazamiento horizontal. Algunas personas también suelen decir el alcance o el alcance máximo, ¿no? En este caso lo dijeron claro, el desplazamiento horizontal, ¿no? Entonces, esas dos cosas nos están pidiendo. Entonces, vamos a resolver este ejemplo, ¿no? Con estas características que hemos visto, pensando en que tenemos que encontrar esas dos cosas, tiempo de vuelo y desplazamiento horizontal, ¿ya? Entonces, ¿qué yo les había dicho? ¿No? Yo les había dicho de que siempre hay que analizar en X, ¿no? Hay que analizar en X y también debemos analizar siempre en Y. Entonces, ese va a ser el orden con el que vamos a trabajar, ¿no? Independientemente de qué nos estén pidiendo. Vamos a trabajar analizando X y analizando Y. En X, este cuerpo, ¿no es cierto? Como que, pues obviamente, bueno, ya está acá dibujada la trayectoria, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? Yo diría que en X, este cuerpo, ¿cómo se va a comportar? Como movimiento rectilíneo uniforme, por lo cual el desplazamiento que es igual a la velocidad en X multiplicada por el tiempo en que se demora hasta caer, ¿no? Que es el tiempo de vuelo realmente, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Este delta X no lo conozco, es más, es una de mis preguntas. La velocidad en X justo la estoy hasta viendo. En este caso serían los 10 metros sobre segundo. Y el tiempo, pues este tiempo no lo conozco, ¿no? Entonces, por lo pronto, no puedo seguir resolviendo y lo dejo ahí. Entonces, como no puedo seguir resolviendo, voy a analizar en este caso, en cambio, a Y. ¿Cómo sería Y? ¿No? ¿Cómo sería Y? Tenemos, recuerden, para caída libre de los cuerpos, tenemos tres ecuaciones, ¿no? Entonces, de estas tres ecuaciones, porque es una caída libre de los cuerpos, ¿qué ecuación me puede servir? Analicemos bien qué información tenemos. Eso también es muy importante, ¿no? Analicemos bien qué información tenemos. Por ejemplo, ¿qué información en Y tenemos? Lo voy a escribir con moradito. Por ejemplo, en Y tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos un delta Y. ¿Cuánto es el delta Y? A ver, tigres. ¿Cuánto es el delta Y? Solo no nos olvidemos de que al inicio de todo es nuestro sistema de referencia. ¿Cuánto sería nuestro delta Y? Ok, estas cosas son muy importantes, ¿no es cierto, Ronald? Lo bueno es que lo tenemos súper claro contigo, ¿no? Y esperemos que con la mayoría igual. Así es, ¿no? El delta Y no es 100. Recuerde que aquí sale, esta sería la posición en Y inicial, y va a terminar abajo, o sea, una posición final. Entonces, o sea, desde aquí parte hasta llegar hacia abajo. En otras palabras, este delta Y es menos 100 metros, ¿no? Ese delta Y es menos 100. Otra cosa que también tenemos es que de subida y hasta llegar abajo, ¿no es cierto? Bueno, no nos dieron el tiempo esta vez. No nos dieron el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos más en Y? A ver, en Y, algo más que tengamos. Por ejemplo, si ustedes ven, al inicio de todo, sí nos dicen un valor de velocidad inicial de todo el trayecto, ¿no? Estamos hablando de que el trayecto en Y es el que sube y luego es el que baja, ¿sí o no? Ese es el trayecto en Y, el que sube y el que baja, ¿no? Entonces, al final, también tenemos en Y, tenemos también una velocidad inicial en Y, ¿no? Con esa información, por ejemplo, ¿qué yo puedo hacer? Miren, ve, si yo analizo que aquí comienzo, tú tienes que subir y luego tienes que bajar, ¿no es cierto? Yo con eso puedo hacer una ecuación rápida, algo que me pueda servir de manera inmediata. Por ejemplo, puedo decir, a ver, ¿cómo cuál? Por ejemplo, puedo hacer delta Y es igual a la velocidad inicial en Y por tiempo, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Miren, ahí está. Este delta Y ya lo definimos. ¿Cuánto era? Menos 100 metros. Esta velocidad inicial en este caso va para arriba, ¿no es cierto? ¿Y es de cuánto? De 5, es la velocidad inicial en Y.
multiplicada para el tiempo, más un medio de la gravedad, que en este caso es menos 10, ¿no es cierto?, por tiempo al cuadrado. Si ustedes lo ven bien, ¿no?, voy a hacerlo un poco más lento para que no haya novedad, en este caso quedaría 5t, acá me quedaría menos 5t cuadrado, ¿sí lo ven? Si yo acomodo todo, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 5t cuadrado, ¿no es cierto?, menos 5t, y menos 100, esto es igual a 0. ¿Y qué yo tengo aquí? Yo tengo la famosa ecuación cuadrática, ¿se dan cuenta? Ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? O también conocido como ecuación cuadrática, ¿no? Entonces ahí, no sé si que alguno de ustedes tenga alguna calculadora que rápidamente me diga los valores y tendríamos que encontrar el tiempo en que se va a demorar en llegar, ¿no? El tiempo que se va a comenzar a llegar. Entonces, ¿tienen ahí una calculadora, tigres, que me puedan ayudar a decir cuánto es ese valor? O lo voy a dar como opción, o quieren que resuelva la ecuación cuadrática por fórmula general. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Lo resuelvo por fórmula cuadrática. Ya, vamos haciéndolo, ya solo para que no haya novedad. Pero a partir de aquí en adelante ya no vuelvo a resolver esta ecuación cuadrática. Esta es matemática, la verdad, muchachos. Pero sí está bien que se la resuelva, ¿no? Para que no haya inconveniente. ¿Cómo quedaría esto? ¿No? A ver. Para que se haga más fácil, ¿qué tal si antes de resolverla la acomodo? Por ejemplo, divido todo para 5. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría t cuadrado menos t y menos, en este caso quería 20, ¿no? Sí, dividido para 5, 20. Ahí está. Igual a 0. Y ahí me quedan valores más fáciles, ¿no? Por ejemplo, me queda el valor de A igual a 1, ¿no? Es este que está aquí. Me queda el valor de B igual a menos 1, este que está aquí. Y el valor de C me quedaría menos 20, ¿sí o no? Entonces, con esos tres valores trabajo acá, ¿no? ¿Qué me dice por acá? Ok, te salió eso ahí. Entonces, vamos a resolverlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la ecuación cuadrática? ¿No? Vamos a encontrar en este caso dos valores, ¿no? Un tiempo 1 y un tiempo 2, que en sí la ecuación es menos b más menos raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de b cuadrado menos 4ac, y todo esto dividido para 2a. Entonces, una de esas ecuaciones es la positiva, ¿no? La positiva es usar esta ecuación, pero solo con el signo positivo, no el más menos, ¿no? Entonces, el tiempo 1, uno de los dos tiempos, sería menos b. ¿Cuánto valía b? B valía menos 1, más, estamos utilizando la positiva, ¿no? Raíz cuadrada, ¿cuánto era b cuadrado? B cuadrado en este caso es menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Menos 4a, ¿cuánto vale a? A vale 1 y c vale menos 20, ¿no? Ahí está. Y todo esto tiene que ser dividido para 2a. Y a vale menos 1, ¿no? Ah, no, a vale 1 positivo, perdón. A vale 1 positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo va quedando esto? Entonces quedaría T1 es igual, menos por menos se hace 1 más la raíz de ¿quién? Menos 1 al cuadrado es 1. Este menos con este menos del 20 queda positivo y 20 por 4 es 20 por 4 es 80, ¿no? 80. Ahí está. Todo esto dividido para 2. Entonces, T1 va a ser igual a 1 más, esto es raíz cuadrada de 81, ¿se dan cuenta? Raíz cuadrada de 81 dividido para 2. Raíz cuadrada de 81 es 9, ¿no? Entonces, T1 me va a quedar 10 dividido para 2, o sea que T1
me va a dar igual a 5 segundos, ¿no? Me va a dar igual a 5 segundos. Repito, esto también lo pudieron haber buscado en alguna calculadora directamente, ¿no? 5 segundos. Que de paso, como me da positivo, es posible que esa sea mi respuesta, ¿no? O sea, en este caso, uno de los tiempos, ¿no? 5 segundos. Si yo quiero encontrar la segunda ecuación, yo no voy a hacer todos los detalles, porque hasta aquí es idéntico, miren, ¿ves? Hasta aquí es idéntico. La única diferencia es el signo. Por lo cual yo puedo poner 1 menos 9 y todo esto sobre 2. Quedándome igual aquí sería menos 8 medios. En este caso un tiempo 2 igual a menos 4. Y como ustedes saben, un tiempo negativo a mí no me sirve, ¿no? No me sirve. Entonces me voy a quedar con el tiempo positivo. Y esos 5 segundos, que es la resolución de esta ecuación cuadrática, que describe el movimiento que va desde cuando lanza el objeto, que luego sube, y como que se ve que sube y baja, este sería el famoso tiempo de vuelo. Entonces yo podría decir que el tiempo de vuelo es igual a 5 segundos. Y ya tendría una de las dos respuestas. ¿Sí vieron? Porque una de las respuestas era el tiempo de vuelo. Determine el tiempo de vuelo. ¿Se lo vieron? Ya tendría una de esas respuestas. Entonces, ya teniendo el tiempo de vuelo, sí o no, miren, miren, voy a retroceder. Sí o no, que yo ya teniendo el tiempo que voy a demorarme en este trayecto, yo automáticamente, yo puedo, en cambio a esta otra ecuación, a una ecuación que también depende del tiempo, que se llama desplazamiento, yo simplemente yo ahora evalúo, justo ahí, en ese instante, yo evalúo este desplazamiento y voy a tener, obviamente, la longitud hasta ese punto que evalúo. En este caso, el punto que evalúo, ¿no es cierto? Aquí tengo, ¿no? Delta X es igual a 10, ¿no? Y en este caso lo evalúo en el tiempo de vuelo, en los 5 segundos. Por lo cual mi delta X en este caso es 50 metros. Y ese sería, ¿no es cierto?, el desplazamiento justo en el tiempo de 5 segundos, que es el tiempo de vuelo. Entonces, alcanzaría un desplazamiento horizontal, en este caso, de 50 metros, ¿no? De 50 metros. ¿Sí lo vieron, tigres? Cuéntenme. ¿Alguna pregunta? Por favor. Necesito saber alguna situación, alguna consideración, algún comentario, si fueran tan amables. Ingeniero, en delta Y es menos 100 porque es final menos inicial, ¿no? Sí, y si tú lo puedes ver, mija, mira lo que voy a mostrar. Yo lo escribí en antequilla. Él estaba parado en una altura, ¿no es cierto? Y cuando termina, aquí comenzó, pero ¿dónde termina? Termina abajo. Entonces, esta que era Y inicial, esta y cuál es Y final. ¿Cómo realmente sería el desplazamiento? Desde el inicial hasta el final, ¿te das cuenta? Entonces, ¿hacia dónde va el delta? ¿El desplazamiento hacia dónde va? Va hacia abajo, por eso es negativo. ¿Sí lo vio? Sí, gracias. Va a servirle. ¿Qué hubiese pasado? Y aquí voy a comenzar, voy a darme 2 minutos para que usted analice conjeturas, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si en este caso, por ejemplo, él lo hubiese dejado? Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué hubiese pasado, ¿no es cierto?, si tuviésemos un ejemplo en el cual comienza en una altura, por ejemplo, el 100 metros, pero, por ejemplo, les dicen de que cuando él lo lanza, demora tantos segundos en pegar en otro globo, golpear a otro globo que está más alto, por ejemplo, o pegar en un edificio. O sea que, por ejemplo, que pegue en un lugar más o menos, o sea, lo lanza desde aquí y pega en un lugar como por acá arriba. ¿Se dan cuenta? ¿Me tengo que asustar? No. Este es mi punto inicial, acá alto está el punto final, el desplazamiento es hacia arriba, entonces hubiese utilizado un valor de desplazamiento hacia arriba, ¿no? Si por ejemplo, imaginemos que me hubiesen preguntado, deme el desplazamiento, pero no cuando cae, sino deme el desplazamiento cuando el cuerpo pasa a la misma altura. ¿Usted se asusta? No. ¿Usted qué hace? Analiza punto inicial, analiza punto final. En este lapso hay que sacar el tiempo en ese lapso. ¿En qué lapso sería?
en el lapso donde el delta y es cero, ¿no? Porque sube y llega al mismo lugar. Entonces, en ese lapso del delta y igual a cero, que comienza en y sub 0 y termina en y sub 0, en y final igualito, ¿no es cierto? En ese lapso hay un tiempo. Entonces, encuentra el tiempo ahí. Y ese tiempo que encuentra ahí, usted viene y lo reemplaza en la ecuación del desplazamiento horizontal. ¿Y qué va a tener? Va a tener, ¿no es cierto? ¿Qué va a tener? Si usted, repito, si usted encuentra, por ejemplo, usted encuentra un tiempo aquí, ¿no? Si usted encuentra un tiempo ahí, ¿no? Ahí encuentra un tiempo. ¿Usted qué hace? Lo mete en la ecuación que se encuentra abajo y usted efectivamente va a encontrar el desplazamiento, pero un desplazamiento hasta ese tiempo que encontró. Del mismo modo, le pueden preguntar, ¿cuánto es el tiempo de su vida? ¿Usted qué hace? Analiza desde cuando empieza hasta cuando termina. Cuando termina sería el lugar más alto donde la velocidad final es cero, ¿no? Entonces usted puede encontrar, ¿no es cierto? Aquí sería un delta Y positivo, ¿no? Aquí habría un delta Y positivo, ¿no? Un número por ahí lo debemos encontrar, o le pueden pedir la altura máxima, y luego de encontrar la altura máxima, le pueden pedir, repito, el desplazamiento hasta encontrar la altura máxima, ¿sí? Hay ejercicios así de diabólicos. Le pueden pedir, deme cuánto es este desplazamiento prima, un desplazamiento cualquiera, hasta cuando llegamos a la altura máxima. Entonces, ¿usted qué hace? Encuentra el tiempo ahí, que yo me demoro hasta llegar a la altura máxima, que es cuando la velocidad en y es cero, ¿cierto? Y ese tiempo lo reemplaza en la ecuación del delta x y automáticamente tendría el desplazamiento hasta, ¿no es cierto?, el desplazamiento que yo voy a tener hasta cuando yo esté justo en la altura máxima. ¿Lo ve? ¿No? Ir de un lado al otro es lo importante. Yo creo que usted se despabile, ¿no? O sea, se ponga pilísima en esto, ¿no? Entonces, yo puedo resolver 500 ejercicios. Para eso damos prioridad a las tutorías, ¿no? Las tutorías que, bueno, no sé exactamente si vayamos a empezar desde mañana, pero posiblemente y fijo desde el jueves, ¿no? Pero lo importante aquí sí es, ¿no? Lo importante así que es que yo necesito que usted practique, ¿no? En esta ocasión va a ser quizás la única en el cual exclusivamente yo necesito que usted más practique, ¿no? Sí le voy a dar el tiempo normal, porque muchas veces le doy un tiempo más corto, pero le pongo menos ejercicio, ¿no? Pero ellos me piden que por lo menos sea una hora. Me piden hasta hora y media de talleres, ¿no? Entonces es la que vamos a tener el día de hoy. Vamos a intentar tener, ¿no es cierto?, más o menos, ¿no es cierto?, una hora 20 de taller. Eso es lo que quiero, tener una hora 20 de taller y dejar esos últimos minutos para, esos últimos minutitos que por ahí queden, lo vamos a dejar, ¿no? Lo vamos a dejar para poder conversar, si hay alguna pregunta, y para que ustedes suban su tarea, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda? Ya le había preguntado, al final simplemente está haciendo conjeturas, ¿no? Entonces, como no había ninguna novedad, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a crear los grupos pequeños, tigres, ¿no? Esto no debería tener ninguna complicación, le va a permitir que usted se pueda mover como usted desee. Repito, estos talleres formativos no se vaya a preocupar sino por trabajar bien, por aprender, por participar. Lo voy a recordar, van a tener el día de hoy hasta suficiente tiempo. Esta vez voy a ponerles 4 ejercicios, ¿no? 4 ejercicios, un promedio de 20 minutos por ejercicio, pero hay ejercicios chiquitos, otros un par grandes, pero no se demoran más de 20 minutos, pero hay un ejercicio chiquitito como de 5 minutos. Entonces, van a tener el tiempo suficiente, repito, para que usted practique, ¿no? Para que usted practique, para que usted pueda compartir su pantalla, para que usted hable de su opinión, ¿no es cierto? Para que sus compañeros le den opiniones, ¿no? Entonces, repito, yo necesito que usted trabaje bien. No se preocupe tanto por los detalles, ¿no? Los detalles de ya tenemos que entregar. Bueno, hay que entregar a tiempo. Intenten entregar a tiempo, ¿no? Por favor, porque no haya novedades, pero más que nada, preocúpese en trabajar, estar y trabajar bien, ¿no? Dar y recibir información y conocimiento. Eso tiene que ser su prioridad en estos talleres formativos, ¿no? Principalmente talleres formativos. Entonces, tigres, pueden ir, ¿no es cierto?, a sus grupos pequeños, ¿no? Usted ya sabe cuál es su grupo, ¿no? Y yo ya en un minuto les estoy mostrando su taller. Así que si fueran tan amables, repito, vayan comenzando a moverse a sus talleres, ¿ya? Vayan a sus grupos pequeños, por favor.
Ok, tigres. Ya como ustedes lo pueden ver, ya están empezando y me parece bien. Recuerden, este no es momento para andar de tímidos ni de nada raro por el estilo. Es el momento de que usted pueda participar, mostrarse con su cámara, con sus compañeros, poder expresarse, ¿no? Y repito, también tomar mucha atención a lo que sus compañeros le pueden decir para que usted aprenda y mejore, ¿no? Trabajen en equipo, no se preocupen porque por ahí nos vayamos a equivocar, no alguna situación de esa, para nada. Quítense el miedo de la calificación en este tipo de asignaciones que hacemos diarias, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, por favor, procuren practicar y dar y también recibir la mayor cantidad de información, ¿no es cierto? Y criterios que usted puede entender para apoyarse entre ustedes. Ese es el momento de ahora, ¿ya? Con todo, tigres. Ya le salió el taller. Que si ya le salió el taller.